Un cordial saludo para todos ustedes. Vamos a continuar hoy la entrevista con Juliet Imbachi, quien la semana anterior nos contó que no quería tener hijos, que ella no quería ser mamá, pero después de pasar por un aborto y una serie de pruebas por las que la llevó el Señor, ella aprendió a amar la maternidad, como vamos a ver a continuación. Juliet, de nuevo bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Miriam, por la Bueno, entonces decíamos la semana anterior que vas a averiguar de dónde es ese apellido tan extraño, ¿no? Sí. ¿Pero has conocido a otra persona que tenga ese mismo apellido o no? Sabes que estoy buscando en Facebook y bueno, sí, encontré un montón, pero pues a nadie contacté ni le pregunté pues de dónde era. Pues siempre he tenido la idea también como suena, que es como indígena. Ajá. De hecho, pues las características de esta persona, sí. Pero valdría la pena averiguar de dónde viene, sí. Porque si es un apellido indígena, yo pienso que es de muchísimo valor. Posiblemente. Exactamente. Bueno, vamos a continuar entonces la entrevista que iniciamos la semana anterior. Nos habíamos quedado en el punto en que después de pasar por un evento muy extraño, a raíz de una relación que iniciaste con el que habías sido novio de una amiga tuya, empezaste a sentir una serie de síntomas muy extraños, te llevaron al hospital, creíste que te iba a morir, pero nuevamente, como cuando el aborto, el Señor te salvó. Pudiste abrir los ojos y continuar la vida. Y a partir de esto, como decías, inició un proceso para ti de conversión. ¿Cómo se fue dando todo eso? Pues mira, fue muy lindo porque cuando me sucedió esto, yo estaba trabajando acá en Medellín en un colegio y en este colegio había una secretaria. Y una vez pasando por la oficina de ella, yo escuché una canción que era una de las canciones que yo había escuchado antes en la iglesia de este padre que quiero tanto. Entonces yo entré a su oficina y yo le dije, Sandra, ¿de dónde sacaste esa canción? Y me dijo, mi niña, es que yo estoy yendo a la renovación carismática. Entonces, claro, ella era como esa conexión primera que yo había tenido y ella me dijo, yo me estoy consagrando a Jesús por María a través del Totus Tus de San Luis María Griñón de Montfort. O sea, yo dije, esta sabe todas las preguntas, me tiene todas las respuestas a las inquietudes que yo tengo. Entonces yo empecé, y yo, Sandra, y dime esto, y dime lo otro, y yo la llamaba a la extensión, y yo necesitaba verificar matriculados, entonces yo me iba para la secretaría, que era donde ella trabajaba, y allá le preguntaba, entonces yo era trabajando y preguntándole, y ella fue una ayuda muy fuerte para mí en este tema. Ella fue mi primera evangelizadora, por decirlo así, y ella un día me dijo, yo la escuchaba que ella decía, es que la mamá, y yo le decía, Sandra, es que tú siempre hablas de María y yo no sé quién es María. Y ella simplemente me dijo, mi niña, pues pídele a la Virgen María que si tú la quieres conocer, que ella se te muestre para que la conozcas. Y yo lo hice. Yo un día me senté y yo le dije, Santísima Virgen María, quiero conocerte. Pues te digo que a las 2 semanas estaba yo sentada en un grupo de oración de Lazos de Amor Mariano, escuchando el grupo de oración. Entonces ahí empezó como mi proceso de conversión, empecé a hacer la consagración. Primero la escuché por Lazos Radio, que cuando eso había la emisora de Lazos Radio, luego me leí todo el Totus Tus, entonces yo la llamaba a ella y le preguntaba todas las dudas que yo tenía. Luego ella me dijo, hazla presencial. Entonces, porque ella iba a renunciar y a mí eso fue como un dolor y yo le decía, ahora ¿quién me va a sacar de todas mis dudas? Y ella me dijo, vete al Minuto de Dios o vete a Lazos. Entonces terminé yendo a Lazos y cuando ese día yo estaba en ese grupo de oración, yo sentí en mi corazón como si uno hubiera pertenecido a un lugar desde siempre, así. Eso fue hace más o menos 13, 14 años y desde entonces empecé a hacer mi proceso de consagración presencial. Paralelamente mi novio me propuso matrimonio. Después del incidente que tuvimos en la clínica, nosotros habíamos tenido un noviazgo del mundo, un noviazgo con relaciones sexuales, un noviazgo con salidas a bailar, con rumbas, pues con muchas cosas que se ven normalmente en el mundo. Y ese día era como si yo me hubiera despertado y yo le dije, Mauricio, hasta aquí las relaciones sexuales, hasta aquí, o sea, el Señor me dio una gracia muy especial porque yo tuve como esa radicalidad en ese momento
de renunciar literalmente al mundo, al demonio y al pecado. Para él fue muy duro porque después de haber iniciado una relación conmigo de una manera y que de un momento a otro yo le dijera no más, sin embargo yo le decía al Señor, Señor, llévatelo, si Él no es para mí, entonces apártalo, yo quiero ser misionera, yo quiero entregarme a ti. Y yo le decía al Señor que lo llevara y el Señor más me lo traía. Y él más insistía y yo era con él para afuera y él para adentro. Entonces llegó un momento en el que él me dijo, listo, yo no le entiendo, pero yo le comprendo y le acepto. Luego me dijo, listo, yo no, todavía no lo comprendo, pero yo la acompaño. Hasta que llegó un día y me dijo, listo, hagámoslo entonces así. El Señor también fue obrando en él y vivimos más de 1 año y medio en castidad. Me propuso matrimonio. Entonces cuando yo me estaba consagrando, nosotros nos casamos. De hecho acabamos de cumplir 13 años de casados ahorita. 13. Hace unos días acabamos de cumplir 13 años de casados. Muy joven. Sí. Entonces nosotros, bueno, empezamos nuestro matrimonio, me consagré cuando... Espérate, es que no te me adelantes porque quería preguntarte algo que es muy importante de pronto para las personas que nos estén viendo. Con respecto a la consagración a la Santísima Virgen María, que tú dices que primero la hiciste por radio y que luego la hiciste presencial. ¿Es que se puede hacer por radio? Porque muchas personas que de pronto no tienen alguien de lazos o de una persona que los guíe, que los oriente, solitas pueden hacer la consagración. Sí, de hecho, nosotros hace 13 años había una emisora, Lazos Radio. Hoy no estoy muy segura si todavía está, creería que no, pero hoy tenemos una aplicación. Se llama Conságrate, donde cualquier persona la puede bajar, sea el teléfono que tenga, siempre va a haber un misionero como detrás para cualquier duda que tenga, pero están todos los videos, están todas las prácticas, hay cuestionarios, o sea, de verdad una persona que hoy se quiera consagrar a Jesús por María en nuestra comunidad tiene esa posibilidad de hacerla, por ejemplo, si no son del país donde no está nuestra comunidad, pueden consagrarse a través de la app de Conságrate. Eso es maravilloso. Yo soy consagrada a la Santísima Virgen María y le diría a todo el mundo, conságrese, ser propiedad de la Virgen María ya es una bendición enorme, es enorme, ya que la Virgen casi que vela por uno. Exacto. Entonces eso me van a permitir, es lo mejor que uno puede hacer y que lo pueden hacer, como tú dices, por la radio, ya por internet. ¿Y quién hoy en día no tiene un celular? ¿Quién no tiene una tablet? ¿Quién no tiene un computador que puede hacer esto? Solito, con toda la fe, que el Señor, si quiere, si tiene voluntad, el Espíritu Santo ahí le va a ayudar. Pero bueno, continuemos con tu historia. Entonces, te casaste y al mes de casada, embarazada. Embarazada. ¿Cómo fue esto para una mujer que no quería tener hijos? Pues mira, cuando nosotros nos estábamos casando, hubo un momento en que, de hecho, el que nos casó fue ese primer sacerdote. Nosotros lo buscamos para casarnos con él. Pues él lo dice así, yo me lo grabé: están dispuestos a traer al mundo a los hijos que Dios quiera. Y en ese momento yo dije, pues ya me estoy casando, o sea, sí estoy dispuesta. Y internamente yo le decía, Señor, ayúdame porque yo sabía que era una gracia que el Señor me iba a dar. Y el Señor es muy lindo, el Señor, uno le dice sí al Señor y el Señor es confiado, el Señor todo se lo toma muy en serio. Entonces, claro, como era nuestro primer hijo, entonces nos abrimos a la vida. Nosotros, pues yo nunca planifiqué, de hecho antes, ni siquiera sé por qué no quedé más embarazada, porque nunca había planificado. Nos abrimos plenamente y el Señor aprovechó y al mes, embarazada. Me dio mucho miedo, como ese, no sé, es un miedo, yo dije, Dios mío, voy a ser mamá, ¿será que sí? O sea, uno todavía llega a ese hombre viejo y empieza a traerle cosas a uno en la mente, pero yo dije, no, es que yo estoy casada, tengo un esposo que me ama, sí. Esta niña se llama María Guadalupe, o sea, nació el último día, cuando ya no debe nacer, o sea, cuando ya el último momento, hasta ahí me hizo esperar. Pero fue una etapa muy linda porque me hizo anhelarla mucho, imaginarme sus rasgos, su rostro, sus ojos. Ella hoy tiene 12 años y fue un embarazo muy lindo para mí. Exactamente, pero ¿cómo fue de que, no sé si fue María Guadalupe, nació con un problema, ¿no? Sí, ella nació con algo que se llama dermatitis atópica. A ella, de hecho, hoy en día
ella le supura mucho agua sangre. Entonces ella era con 3 meses y entonces, claro, supuraba agua con sangre en su cuello, en todas sus articulaciones, y también fue como una prueba de amor para nosotros como padres, porque lo único que eso hizo fue que el Señor sanara más mi maternidad, porque la valoraba más, estaba más pendiente de ella, sentía más amor por ella. Nosotros desde cero nos hicimos cargo de nuestros hijos, nos fuimos a vivir aparte de mi familia para poder adquirir como esa responsabilidad, y fue, creo que, un regalo grande que mi esposo me dio, porque no dependía ni de mi mamá ni de mis tías, sino que era, o sea, era con su hija, yo sola, mientras que él trabajaba. Pero fue un sufrimiento enorme, porque Sí. esto que estás relatando, esa enfermedad de tu niña, pues es algo, pues no sé, para llevar esta enfermedad difícil. Es muy duro, yo me levantaba, ella no dormía, porque claro, le picaba, eso pica, le picaba todo el tiempo, entonces ella era una bebé, no se podía expresar, no dormía, y yo lloraba y yo le decía, Señor, ten misericordia de nosotros, por favor. No encontrábamos medicamentos que le aliviaran. Solamente muchos meses después dimos con una doctora que encontró 3 medicamentos, los cuales hasta el día de hoy siguen siendo su tratamiento, y y quien lo diera, hoy está más grande, pero hoy es más brotada, porque claro, ella es inconsciente, entonces ya empieza a rascarse, entonces uno todo el día es detrás de ella, aplícate las cremas, hazte tal cosa, mira, cuídate. Ha sido un proceso muy difícil, pero ha hecho que uno obviamente se enamore más de Bueno, ella. acabas de decirlo, esa niña con esa enfermedad, la primera hija, ayudó a que sanaras esas heridas que tenías después de ese aborto consentido y demás. Esto, digamos, ¿cómo te ha ayudado hoy en día para ser una buena mamá? Porque incluso tienes más hijos, ¿no? Sí, nosotros empezamos a llevar el método natural, el método pues, que nos han enseñado, y 3 años y medio después el Señor nos fue enamorando. Yo siempre le he hecho, después de mi primera hija, siempre le he hecho una oración al Señor. Yo le digo, Señor, tú sabes el miedo que yo tengo, porque no te puedo decir que hoy en día no tengo miedo, o sea, yo tengo un miedo, pues que creo que esa herida se me creó con este aborto. Entonces yo le digo al Señor, Señor, si tú tienes un segundo hijo para mí, dame la gracia de que este hijo nazca primero en mi corazón para que pueda nacer en mi vientre. El Señor lo ha hecho así. El Señor nos fue enamorando. 3 años y medio después tuvimos a Miguel Ángel, que es un niño hermoso, y continuamos con el método natural. Tuvimos muchas dificultades, de hecho perdí 2 sobrinos por la violencia de la ciudad, con una diferencia de 6 meses. Fue un golpe y que hoy en día ha sido un golpe muy duro, pero el Señor en el Sagrario me consoló, y creo que hoy me sigue consolando. ¿Y cómo te consoló? Llorando, o sea, yo me iba al Sagrario a llorar, y yo le decía, Señor, es que si no es contigo, ¿con quién? Pues una pérdida así de alguien tan cercano. Violentamente. Algo que tú lo ves hoy, porque así me pasó, yo lo vi, y pues ni bolas le paré, como decimos, y al otro día me dicen, es que está muerto. Fue un golpe muy, muy duro, que también, o sea, en el Sagrario el Señor me fue consolando, hoy me sigue consolando. A mis hermanas oro mucho por ellas, porque era un hijo de cada hermana. Entonces ha sido muy difícil, pero también ha hecho que vea a mis hijos y como que le ponga más amor. Luego de que nació Miguel Ángel, 5 años después, también llevando el método natural, el Señor nos fue enamorando nuevamente, y hubo una frase muy linda, que nosotros a veces vamos al Sagrario y le oramos al Señor y le decimos, es que queremos santos, queremos buenos presidentes, queremos buenos gobernantes. Y a esto le pasó a una misionera, que el Señor le decía en el corazón, pero es que ustedes, los de Lazos, piden santos, piden buenos gobernantes, piden buenas personas, y no las quieren tener. Yo lo escuché y eso me entró en mi corazón, en mi alma, se hizo carne. Y yo llegué a mi casa ese día y yo le dije, mi amor, estoy lista para el tercero. Ajá. Y mi esposo es súper, pues él dice, pues él es muy abierto a la vida, él dice, claro, pero él conoce pues mi situación, entonces él es de mucha paciencia, y oramos mucho pidiéndole al Señor eso, o sea, esa fertilidad y esa fecundidad primero que todo en nuestro hogar. Y Que lleguen los que Sí. Dios quiera.
que lleguen en el momento que el Señor nos ponga y tuvimos nuestra tercera hija, se llama Antonia, va a cumplir 2 añitos y ha sido, no, o sea, yo no me imagino hoy sin ninguno de ellos. Son la alegría de nuestra casa, es el derrumbar y el volver a armar nuestra casa en un momentico, porque ellos son unos 3 terremotos. Y junto a tu esposo eres misionera de Lazos, ¿no? Sí. De Lazos de Amor Mariano. Sí, somos misioneros hace ya, yo empecé primero porque pues obviamente él fue un poquito más difícil, pero el Señor también le fue conquistando su corazón y nos hicimos misioneros los 2 junticos hace ya 9 años. 9 años estamos en la localidad de Medellín, de familias, y pertenezco a una misión muy hermosa. De hecho, en ese entonces mi encargado nos miró cuando íbamos a pasar a misión y nos dijo: yo a ustedes los veo en la misión que hoy se llama Amor Fecundo. Yo no sabía que era esa misión. Cuando yo llegué a la misión tiene un ideal muy grande y es las familias, los hijos y la vida. Entonces, nuestro apostolado es enseñarle a las parejas cómo llevar un método natural, mostrarle la belleza de los hijos, mostrarle la belleza de la apertura de la vida. O sea, el Señor me llamó a reparar. Ajá. O sea, yo lo sentí así, como que una reparación, y que yo empezara a dar también de ese regalo, porque es que hay muchas mujeres que han abortado y no han podido ser madres. Y el Señor a mí me dio fertilidad y me dio fecundidad. Y es como que, bueno, muestre la belleza de lo que usted también un día rechazó, que un día le dolió, pero ver cómo el Señor hace nuevas todas las cosas, que el Señor me sacó desde lo más bajo para que hoy yo tenga una familia. Bueno, y cuéntame, ¿qué le dices tú, por ejemplo, a las mamás, a las mujeres que no quieren tener hijos, que están en la posición que tú tenías hace unos años? Yo creo que es un pensamiento, no puedo asegurar que así sea, pero siempre durante todos estos años he visto que de pronto las mujeres que se niegan a la maternidad es porque hay una herida en ellas, que de pronto no hemos identificado. Puede ser una herida de mamá, una herida de papá, una herida que tiene que ver con esa maternidad. Porque es que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que la maternidad siempre había sido un regalo, que era una bendición. Y el hecho de que hoy las mujeres no quieran tener hijos es porque de pronto hay algo en ellas que hay que buscar y sanar. Porque el principal sentimiento a no querer tener hijos se llama egoísmo. Porque no nos queremos donar, porque no queremos amar, porque de pronto no conocemos el amor verdadero. Y cuando uno es madre, uno a veces anhela el amor de otras personas, de una pareja, de un papá, de una mamá, pero cuando uno es madre, uno como que alcanza un poquito a imaginarse el amor de Dios. Y ahí es donde uno dice: no me puedo negar. Ajá. Que es muy triste ver que hay muchas parejas hoy en día que tienen un perro, un gato o cualquier mascota como si fuera un bebé. Exactamente. Y dándose esa oportunidad que tú dices maravillosa de tener a un bebé en los brazos. De verlo, de consentirlo. Por ejemplo, mi hija hoy tiene 2 años y yo la veo dormir y uno se puede quedar ahí, o sea, uno se puede quedar ahí consintiéndole, no sé, sus cacheticos, su naricita. O sea, es demasiado bello. Y el hecho de cuando ellos lo abrazan a uno y te dicen: mamá, te amo mucho, mucho. O sea, es que es demasiado, o sea, es como acercar el amor de Dios a través de los hijos a uno. O sea, es la mayor manifestación del amor de Dios en un hogar, en una familia, fortalece el matrimonio. A veces la gente cree que es que los hijos nos van a separar. No, al contrario. Los hijos lo único que hacen es unir más el matrimonio. Pero cemento, como dice por ahí, el cemento de los hogares. Exacto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que es que un matrimonio no es de 2, es de 3. Que somos nosotros 2 como esposos y Dios. Si nosotros no metemos a Dios dentro de nuestro matrimonio, va a ser muy difícil, con o sin hijos, va a ser más difícil. Yo digo, hoy, 13 años después, mi esposo me decía hace unos días, me decía: han pasado 13 años y yo te amo más. Y yo le decía: es que esto no viene de nosotros, esto es divino, esto no es humano, esto viene del amor de Dios, porque de otra forma, o sea, los matrimonios a los 2 años
muchas veces ya ni se aman. Pero... Exactamente, Juliet, qué hermoso pasar de no querer hijos, de no querer ser mamá para nada, a defender la maternidad, a estar ante un grupo de personas y ayudarlas a comprender la trascendencia de la maternidad, de lo que significa de traer hijos a la vida, ayudarla a ese digamos, ese plan del Señor. A ese plan de Dios. De hecho, eso es lo que nosotros predicamos, el plan de Dios para los matrimonios, que es la apertura a la vida y la familia. Bueno, mil gracias, Juliet, un gusto haberte tenido acá a presentar tu testimonio, y a todos los televidentes, gracias. Los espero el próximo jueves, la próxima semana con un nuevo testimonio. Que estén muy bien. Muchas gracias.